Un cordial saludo a todos los integrantes y miembros del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, así como todos los colegas que nos siguen a través de nuestras plataformas y redes sociales. Tal y como lo habíamos señalado en nuestra videocolumna del fin de semana anterior, en el proceso que cursa actualmente en el Consejo de Estado con número interno de erradicación 71.869, se profirió el 18 de diciembre de 2024 por parte del doctor Martín Bermúdez un auto mediante el cual se rechazó una demanda por considerar que los pliegos de condiciones no son pasibles de control judicial, y en esta providencia el doctor Martín proponía una rectificación jurisprudencial, lo cual suscitó toda esta semana opiniones al respecto. Pues como también lo habíamos señalado en esta oportunidad, se había interpuesto un recurso de súplica, el cual fue resuelto a través de providencia del 26 de marzo de 2025, pero que solo fue notificado por estados el pasado 11 de abril. De tal manera que la subsección B, con los otros dos integrantes de la subsección B, esto es el magistrado Alberto Montaña Plata y el magistrado Freddy Ibarra Martínez, al resolver la súplica, decidieron revocar el auto mediante el cual se había rechazado la demanda. En esta ocasión, la subsección B, al resolver la súplica, fundamentó su decisión en los siguientes argumentos. El primero de ellos es que el magistrado Martín Bermúdez, en su providencia, se apartó de la posición mayoritaria de la corporación, en el entendido de que ésta ya había señalado que, si bien es cierto, como regla general, los actos de trámite no son susceptibles de control judicial, hay algunos que, por establecer una imposibilidad de continuar el procedimiento, o adicionalmente por contener elementos decisorios, o porque la jurisprudencia y la ley han señalado que son controlables en virtud de sus efectos, por ejemplo, los pliegos de condiciones, no debió rechazar la demanda, sino admitirla, acatando, digamos, todo el antecedente jurisprudencial que se ha manejado en la corporación. En segundo lugar, los magistrados en la súplica consideran que el control de los actos de trámite sí se puede llevar a cabo en la medida en que el ordenamiento jurídico procesal lo permite, y no solo teniendo en cuenta el argumento que los pliegos de condiciones contienen elementos determinantes o decisorios de las reglas de los procesos de selección. No es solamente el argumento de decir que realmente allí, en esos casos, los pliegos de condiciones tienen ingredientes propios de los actos definitivos, sino que va más allá y propone una interpretación integral de algunas reglas procesales del CEPACA, pero para tales efectos comienza analizando cómo era el control judicial de los actos precontractuales en vigencia del Código Contencioso Administrativo derogado, y concluye que en ese momento era entendible que los actos precontractuales eran susceptibles de control judicial, y dentro de esos actos precontractuales estaba desde luego los pliegos de condiciones. El argumento adquiere mucho más valor cuando trata de acompasar lo que establecía el artículo 87 del CCA ahora con las normas que introduce el CEPACA. Y comienza la subsección por señalar que los artículos 137 y 138, que establecen en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que el artículo 141, que establece el medio de control de controversias contractuales, y el artículo 164, que establece la caducidad de algunos medios de control sobre los actos y en específico sobre los actos precontractuales, interpretados de manera integral, se llega a la conclusión de que los actos precontractuales que se pueden impugnar no se pueden reducir a los actos de adjudicación o los actos declaratorios desierta, en la medida en que solo podría utilizarse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual entonces tendría como efecto un vaciamiento del contenido normativo de estas normas señaladas.
por supuesto, porque no podría utilizarse el medio de control de nulidad establecido en el 137 y señala y resalta la sala que el artículo 141 y el artículo 164 señalan claramente que los medios de control que se pueden utilizar respecto de los actos precontractuales en plural son la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho. Concluye entonces la subsección que dentro de los actos precontractuales no solo existen actos particulares como la adjudicación y la declaratoria desierta, sino que también existen actos generales como el pliego de condiciones y el acto de apertura. Estos entonces son susceptibles de control teniendo en cuenta la intención del legislador, repito, de no solo permitir o establecer la procedencia de la nulidad y restablecimiento frente a los actos contractuales, sino también frente o utilizar la nulidad frente a actos generales contractuales. De tal manera que concluye en la subsección tercera que acatando el principio del efecto útil de las normas se le debe dar este sentido y por tal razón decide revocar la providencia del doctor Martín Bermúdez. Pues bien, frente a estas conclusiones nosotros aportamos a la academia, a la comunidad jurídica para la discusión las siguientes reflexiones. La primera: si bien la discusión de la providencia revocada circunscribía el debate a catalogar al pliego de condiciones como un acto de trámite o bien sea en el caso de un acto definitivo, esta providencia que resolvió la súplica aumenta el contexto de discusión, porque no solamente debe ser tenido en cuenta su clasificación de acto de trámite o de definitivo, sino de acto general y de particular. Entonces, una nueva clasificación del acto administrativo y que viene atada inescindiblemente al argumento procesal, repito, a que los artículos 137, 138, 141 y 164, interpretados integralmente, permiten y posibilitan que el medio de control de nulidad sea utilizado frente a actos de contenido general, pues no hay otra conclusión que dentro de los actos precontractuales hay actos de contenido general. Y nótese que el argumento es que ya no se debe tener en cuenta la naturaleza si es de trámite o definitivo, incluso llega a señalarlo la subsección en alguno de sus apartes, sino que en el fondo son actos generales y los actos generales como actos precontractuales también son susceptibles de control judicial a través de la nulidad. Repito, si no se concluye de esta manera según la subsección, habría un vaciamiento del contenido normativo de todos estos artículos señalados. Y lo que supone esta consideración y de pronto pasa desapercibido es que se cita una providencia como pie de página que creo que sirve o tuvo el real sustento, se convirtió en el real sustento de la subsección para resolver el recurso de súplica. Y me refiero a la providencia del Consejo de Estado del 30 de noviembre del 2006, con expediente número de radicación interna 18.059, magistrado ponente Alier Hernández. ¿Por qué llamo la atención de esta providencia? Porque esta providencia concluye categóricamente lo siguiente y me permito poner en consideración de ustedes estas comillas. Dice: de esta norma se deduce que los diferentes actos que conforman el procedimiento de selección de contratistas, no solo los definitivos, como el de adjudicación o el de declaratoria de desierta al procedimiento de selección, pueden demandarse autónomamente. Tal conclusión se desprende del hecho de que el artículo citado admite en abstracto que los actos propios del procedimiento de selección, generales y particulares, puedan ser demandados sin condiciones o reglas en cuanto a su naturaleza, de manera que el calificativo de definitivos o de trámite no determina la posibilidad de impugnarnos. Basta la consideración legal del momento de su expedición. Quiere decir esto, doctores, que el escenario de discusión
consideramos respetuosamente que lejos de quedar circunscrito y lejos de quedar superado, se abre, se amplía, porque esta tesis expuesta por la subsección al resolver el recurso de súplica extiende o puede interpretarse de manera amplificadora al control judicial de todos los actos precontractuales, al citar esta sentencia, porque, como lo acabamos de escuchar, todos los actos precontractuales, independiente de su naturaleza, sea de trámite o sea definitivo, son controlables por el juez. Entonces, de esta manera, doctores, consideramos que esto es una materia que debe ser indudablemente puesta a consideración o tomada en cuenta para proferir una sentencia de unificación, porque no queda claro a ciencia cierta. Si bien a partir de la providencia sí queda claro que los pliegos de condiciones son demandables, creo que la argumentación, las providencias que se traen a colación amplían el espectro de discusión y llega uno a la pregunta si realmente todos los actos de la etapa precontractual son susceptibles de control judicial, sin distinguir entre actos de trámite o actos definitivos. Entonces está en esta categoría el acto de apertura, podría estar el aviso de convocatoria, algunos dirían inmediatamente que no, o los estudios previos que ya han sido descartados también como objeto de control judicial, o los informes de evaluación, o la revocatoria del acto de apertura, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde se va a generar la discusión y desde la academia, de la manera más respetuosa, se pone de presente que esta materia debe ser abordada por nuestro juez contencioso administrativo para unificar una posición jurídica al respecto que establezca una seguridad jurídica no solamente a quienes diariamente tienen una relación y una interacción con la Administración de Justicia Contenciosa, sino también a los que se dedican a la academia y a enseñar esto a los estudiantes en las aulas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta videocolumna y espero que sigan conectados a las redes y a las plataformas del colegio, atentos a las discusiones académicas que siempre proponemos, ante todo con mucho respeto y objetividad. Un cordial saludo a todos.